Buenas tardes, hermanas. Dios las bendiga. Reciban un cordial saludo en compañía de su familia. Hoy en esta tarde vamos a continuar con los temas del grupo femenil y en esta tarde nuestro tema se llama Dios perdona al pecador. Ahí donde está, hermano, incline su cabeza. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Dios, en esta hora te damos la gloria y la honra. Señor Jesús, recibe, Señor, la alabanza en esta hora, Señor, porque tú eres Dios. Hoy te doy gracias por todas las mujeres, Señor, que disponen su tiempo para escuchar tu palabra. Bendícelas, Señor. Hoy te ruego, Padre mío, que tu Espíritu Santo dirija mi vida y ponga, Señor, un carbón encendido en mis labios y que tu palabra llegue a sus corazones, Señor, y haga lo que tiene que hacer. Bendícelas, Señor, en esta hora a cada una de ellas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con nuestro tema. Nuestro tema se llama Dios perdona al pecador. Hermanas, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado, hermanas? El pecado es una ofensa, ¿verdad?, que hacemos ante los ojos de Dios. El pecado es una prevaricación, una transgresión, algo que podemos lastimar a otras personas también. El pecado es todo aquel que nos separa de la comunión con Dios. Y todos los días, hermanas, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pecamos porque, pues, somos seres humanos y fallamos, hermanas. ¿Cómo? Les voy a hacer otra pregunta, hermanas. ¿Cómo podemos pecar? El ser humano podemos pecar con los pensamientos, con nuestros actos, con nuestras palabras, con lo que dejamos de hacer. Como dice la palabra en Santiago 4:17, vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno, hermanos, y no lo hacemos, nos es pecado. Hoy vamos a ver, hermanos, la vida de David, un hombre, ¿verdad? Un rey que también falló a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver unos ejemplos del pecado. Vamos a leer Gálatas 5, del 19 al 22. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí vamos a ver, ¿verdad?, que el rey David cometió, ¿verdad?, este pecado con la esposa, ¿verdad?, de Urías. Él cometió adulterio y más aparte él mató, ¿verdad?, a Urías, lo mandó a matar. Y vemos que él, pues, tuvo un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué, hermanas? Porque su corazón, el corazón cuando pecamos, nos sentimos tristes, desamparados, alejados de Dios. Y vamos a leer, hermanas, ¿qué dice? Nuestro primer punto se titula así: Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué David pedía misericordia? Vamos a leer en el Salmo 51, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Aquí
David, hermanas, pedía a Dios misericordia, él clamaba misericordia, porque tenía un pesar, ¿verdad?, dentro de él, que había ofendido a Dios con sus actos, ¿verdad? Que, hermanas, ¿cuántas veces ofendemos a Dios cuando pecamos? Nos sentimos, pues, que estamos desamparados, que avergonzados delante de Dios. Y David así se sentía delante de Dios avergonzado. Por eso venía ante un Dios que es justo, ¿verdad?, a pedir misericordia. Imagínense el pecado que a veces uno carga y nos separa de Dios, habíamos visto. Vamos a ver en el versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí David hace 4 peticiones, hermanas. Pide a Dios que tenga misericordia de él, ¿verdad? Clama con todas sus fuerzas a Dios y le pide, ¿verdad?, que lo limpie de sus pecados, que borre sus rebeliones. Él quería cubrir por completo sus pecados porque sentía vergüenza delante de Dios, y a veces sí el pecado cuando está enfrente de nosotros nos avergüenza delante de Dios. Y la tercera y cuarta petición, él pide a Dios que lave y que limpie. La idea de limpiar señala en la ley ceremonial, hermanas, en el cual la persona tenía que purificarse antes de entrar, ¿verdad?, al lugar santo y presentarse ante Dios limpio, porque pues no podía entrar cosa inmunda delante de él. Por eso David le pedía a Dios que lo limpiara, que lo lavara, como dice en el versículo 2. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconocía porque había hecho mal y había ofendido a Dios primero, ¿verdad?, y también a otras personas. Había dado malos ejemplos al pueblo de Israel con esos actos que él había hecho. ¿Y cuándo lo reconoce David que falló, hermanas? Cuando Jehová Dios mandó al profeta Natán a amonestar a David por su pecado. Y esto lo vemos en el segundo libro de Samuel. Lo vamos a leer, hermanas. Del 12 al 7 dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían 2 hombres, uno en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Pero él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hasta ese momento, ¿verdad?, Natán no sabía que era él. Dice más adelante la palabra de Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y vamos a leer el versículo Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, cuando me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y ahí viene, ¿verdad?, una consecuencia por el pecado. Pero ¿hasta cuándo viene a reconocerse, verdad, David que había hecho mal? Hasta que Dios, ¿verdad?, mandó al profeta. ¿Y cuántas veces, hermanas, le han dicho a usted, hermana, mire cómo está viviendo, usted está en fornicación, usted vive en el matriarcado, y en lugar de reconocerse, se ofende? Aquí David no se ofendió, hermanas. Aquí David reconoció, ¿verdad? Porque dice en el versículo 3 de Salmos 51, porque yo reconozco mis rebeliones. Y es de ser humanos, ¿verdad?, reconocer que fallamos. Pero a veces
muchas de nosotras no queremos, ¿verdad? Reconocer que fallamos y al contrario nos ofendemos y dejamos de ir al templo y ya no, o les empezamos a caer mal a las personas porque pues las amonestamos y piensan ellas que nos estamos metiendo en su vida. No, hermanas. Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, las consecuencias son muy grandes y pagamos, hermanas, pagamos esa consecuencia si no nos arrepentimos. Vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Hermanas, ¿cuántas veces nos queremos esconder, verdad? De que no me vea el hermano, de que no me vea mi esposo, de que no me vea. Nos escondemos de la gente, ¿verdad? Y volteamos para todos lados. Y la verdad, debemos de voltear para arriba porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes, Él conoce, ¿verdad?, nuestros actos, Él conoce nuestro corazón. Y aquí decía David, ¿verdad?, en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Debemos de temer a Dios, hermanas, no al hermano, porque pues el que nos va a juzgar es Dios y el que nos puede perdonar si nos arrepentimos es Dios. Vamos a leer en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanas, desde el principio, el ser humano se inclina a no seguir la voluntad de Dios por su naturaleza caída, hermanas. Porque somos pecadores desde un principio, y el que diga que no es pecador, pues se engaña a sí mismo. Vamos a leer en el libro en Primera de San Juan, del 1, Primera de San Juan 1, el versículo 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios amoroso, un Dios de piedad, de misericordias, hermanas, y que no nos paga conforme a nuestro pecado, porque si Dios fuera así, ya hubiésemos sido nosotros consumidos, ¿verdad? Vamos a ver también qué dice en el versículo 6 de Salmo 51:6. Dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, Dios es verdad. Él sabe, ¿verdad?, cuando le fallamos. Él sabe todo. Pero si nosotros no se lo confesamos, como dice la palabra de Dios, pues Él sabe, pero nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios y decirle, ¿verdad?, todo lo que le hemos ofendido. Y bueno, Dios, que es tan bueno, pues Él nos perdona. Y lo importante, hermanos, es recuperar, ¿verdad?, el perdón de Dios y la integridad para que podamos estar delante de Dios, pues bien. Vamos a ver nuestro segundo punto. El segundo punto se llama Señor, límpiame. Y vamos a leer del Salmo 51 del 7 al 11. Y la palabra de Dios dice así: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, en esta hora, hermanas, vamos a ver qué es el hisopo. El hisopo es una planta que se usaba, ¿verdad?, en las ceremonias religiosas para rociar con agua mezclada con sangre de una ave sobre todas aquellas personas inmundas, como los leprosos. Por eso David pedía eso. Él quería ser limpio. Dice en el versículo 7, ¿verdad?,
He aquí, tú amas, no, purifícame con hisopo. Ese era el hisopo, ¿verdad? Esa planta, ¿verdad? Que limpiaba al leproso. Y esto lo vemos en Levítico 4, del 1 al 7. Y vamos a leer también Isaías 1:18. La palabra de Dios dice así en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, hermanas, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Yo no sé, hermanas, si ustedes han pensado que Dios no pueda perdonar sus pecados, pues quiero decirles, hermanas, que se han equivocado. Dios perdona. Si tú vienes sinceramente a los pies de Cristo y le pides perdón, Dios tiene poder para perdonarnos. En el versículo 8 dice la palabra de Dios, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanas, cuando nosotros pecamos, no estamos gozosas, ay, pequé. No, ¿verdad, hermanas? Se va ese gozo. Y David sentía, ¿verdad? Se sentía triste, abatido, no tenía esa paz, hermanas. Y él le pedía a Dios, ¿verdad? Hazme oír gozo y alegría. Entonces, el pecado, hermanas, es una carga que traemos, ¿verdad? David sentía ese peso de pecado, hermanos. Dice su palabra que quebrantaba sus huesos. Qué importante es recibir el perdón de Dios, porque el perdón de Dios nos da alivio, nos libera de todo peso de culpa, hermanas. De veras que el Señor es tan maravilloso, nos ama tanto, que nos da una y otra oportunidad, ¿verdad? Vamos a ver en el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Esconde, ¿verdad? Tu rostro de mis pecados. David estaba avergonzado delante de Dios. Él quería que eliminara todos sus pecados de la historia, al fin de presentarse nuevamente delante de Dios, recto y aprobado, hermanas. ¿Ustedes quieren presentarse así ante Dios, rectas y aprobadas? Arrepiéntanse, hermanas. Dios nos da hoy la oportunidad para que vengamos a Él y nos arrepintamos. Y bueno, vamos a ver el versículo Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. David comprendió que no solo era necesario, ¿verdad?, arreglar su relación con Dios. No, hermanas. Él también quería vivir conforme a la palabra de Dios. Muchas hermanas dicen, ay, temo a Dios y ya me arrepentí, pero siguen viviendo igual. Su arrepentimiento es nada más para que no sean juzgadas, pero después vuelven y siguen su vida de pecado. Y no, ese no es un verdadero arrepentimiento. Como dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Nuevo. Dios quiere que vengamos ante Él con un corazón sincero, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 11, dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí, hermanas, David reflejaba la manera en que esta verdad quedó demostrada en la vida del rey Saúl. Como recordamos, hermanas, al rey Saúl le fue quitado el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por su desobediencia. Y lo vemos en 1 Samuel 15. Vamos a leer, hermanas. 1 Samuel 15, del 1 al 5. Y luego leímos el versículo 9, el 22 y el 23. Dice la palabra, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel,
al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y leemos el versículo 9, dice, y Saúl y el pueblo perdonó a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí vemos, ¿verdad?, que Saúl desobedeció las órdenes que Jehová había mandado, ¿verdad?, a través del profeta Samuel. Y vemos en el versículo 22 y 23, hermanas, le dice así, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso aquí, hermanas, David decía en el versículo 11, ¿verdad? No me eches delante de ti, porque Dios había echado, ¿verdad?, al rey Saúl de su presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David le pedía a Dios eso, porque sabía que Dios es un Dios justo. Así como el padre que ama a su hijo lo corrige, así Dios, ¿verdad?, nos corrige. Y entonces, pues, hermanas, nosotras ya hemos sido selladas con el Espíritu Santo. Desde que aceptamos a Cristo somos selladas, pero a veces nosotras con nuestras acciones, con nuestros pecados, ahora contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? Es apagar el Espíritu Santo, como decir, no me interesa o no sabemos que nuestras acciones pueden hacer eso, hermanas, que el Espíritu Santo se apague dentro de nosotros y que al rato que queramos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, vuelva a hacer de nosotras, ¿verdad?, pues que el Espíritu Santo nos use, que el Espíritu Santo nos dirija, pues a veces es muy difícil porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, con David se lo alejó. Él iba a las guerras, hermanas, y la verdad es que él tenía que consultar con Jehová Dios, pero Dios ya no estuvo con él. Por eso vemos que el rey Saúl consultó, ¿verdad?, a una divina, y eso fue en desagrado ante Dios. Y por eso a veces nos vemos así, hermanas, porque ya Dios no me contesta y ya empiezas tú a buscar salidas y ya vas que con la divina, que te dan las cartas y ya no, tu confianza ya no está en Dios porque estás desesperada buscando quién, ¿verdad?, te dirija. Y Dios, ¿verdad?, quiere que tú te acerques a Él. Yo no sé qué has hecho en tu vida, hermana, pero Dios sabe. Él hoy habla en nuestras vidas. Vamos a ver nuestro tercer punto, que dice la palabra de Dios, Señor, úsame. Y vamos a leer del Salmo 51, del 12 al 16. Dice la palabra, entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Así clamaba David, ¿verdad? Y vamos a ver, en el versículo 12 dice, vuelve el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustenta.
David no quería vivir sin ese gozo que tenemos cuando estamos con Dios, cuando no le hemos fallado. Estamos gozosos, andamos, ¿verdad? Pues confiadamente en Él y nuestro rostro refleja, ¿verdad? Pero cuando nosotros pecamos, nuestro rostro luego refleja la tristeza, refleja que, pues que estamos mal delante de Dios. Y David anhelaba, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios lo dirigiera para que ya no volviera, ¿verdad?, a ofender a Dios con sus actos. Bueno, vamos a leer en el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. David ya había vivido, ¿verdad, hermanos? Pues, cómo Dios, ¿verdad? Lo había exhortado, cómo iba a pagar las consecuencias. Le había dicho que iba a haber espada en su casa, le mató a su hijo, ¿verdad? Y eran las consecuencias que iba a pagar por su pecado. Mm, bueno, vamos a seguir, hermanas, en el versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Antes de pasar a este versículo, hermanas, David sabía, ¿verdad?, que Dios era justo. ¿Cuántas veces, hermanas, les voy a dar un ejemplo, alguien que salió de la cárcel y que se arrepintió y viene y dice, no, ¿sabes qué? No robes porque allá adentro las consecuencias son feas, ¿verdad? Se sufre. O aquel que ha fornicado, ¿verdad? Y su familia se ha separado por causa de la fornicación y, y le ve a otro que también, ¿verdad? Anda así, dice, no, no lo hagas porque eh, pues tu familia va a ser destruida por tus actos y a veces no prestamos oídos. Por eso David decía así, dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino, arrepiéntete, regresa, ¿verdad?, a los pies de Cristo, ya no forniques, ya no robes. Y eso es lo que David quería hacer a otros, porque él ya había vivido las consecuencias de su pecado. Vamos en el 13. Entonces, el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua y tu justicia. Cuando nosotros estamos ya en paz con Dios y sentimos el perdón de Dios, entonces, ¿verdad? Nuestra alma está gozosa y alabamos a Dios y bendecimos a Dios y queremos hablar a toda la gente que Dios es amor y estamos felices, ¿verdad? Así David estaba, ¿verdad? Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es lo que yo les digo, hermanas. Cuando estamos felices, que ya sentimos el perdón, estamos, ¿verdad?, alabando el nombre de Dios. Dice en el versículo 10, porque no quieres sacrificios que yo diera, ni quieres holocaustos. Dios ya no quiere sacrificios, hermanos. Ya eso era en el pasado, que ofrecían sacrificios, que hacían holocaustos, pero Dios ya no quiere. Él quiere, ¿verdad?, un corazón contrito y humillado, porque dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios quiere, hermanas, un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepienta sinceramente. Y van a ver, hermanas, el resultado cuando todos pecamos, hermanos, porque dice la palabra de Dios que por cuantos todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en Cristo somos perdonados, hermanas. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, yo les decía hace un rato. Y vemos, ¿verdad?, que Dios nos libera de toda culpa, de todo pesar. Si tú ya estás cansada, hermana, o tú te has sentido así afligida como David por tu pecado, ven a las plantas de Cristo. Dios te está esperando. Dios se complace de aquel espíritu quebrantado, de aquel corazón contrito, de aquel corazón que viene a los pies de Cristo con un corazón sincero.
Venga, hermana, es hora de acercarse a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Van a venir más tiempos difíciles. El Señor te da otra oportunidad hoy en día. Regresa a sus plantas. Si todavía sigues viviendo en pecado, en fornicación, en mentira, en robo, como leíamos en Gálatas 5, decía, contra todas estas cosas, ¿verdad? Nadie, no van a heredar el reino de Dios. Hermanas, Jesucristo vino un día a salvarnos, a perdonarnos. Y yo creo que no debemos de echar en un saco roto ese sacrificio, sino valorar el amor que tiene Dios para con nosotras, en que siendo nosotras pecadoras, hermanas, Dios tiene compasión de nosotras y nos da una y otra oportunidad. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios por este tema tan hermoso y que las esperamos para el otro miércoles. Hermanas, síganse alimentando durante esta semana, oren, ayunen y el Señor va a fortalecer nuestras vidas. Y aunque vengan tiempos difíciles, sabemos que Dios siempre estará con nosotros. Inclinemos nuestra cabeza y demos gracias a Dios. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora porque has hecho grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, que somos pecadores, Señor, que te fallamos en cada momento con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestras palabras. Pero tú, Señor Jesús, que eres tan amoroso, tan misericordioso, tienes el cuidado de tus hijos, Señor, porque tú ya lo pagaste, Señor, en la cruz del Calvario. Tú dices tu vida por mí, por todos, por nuestros pecados, Señor. Y nos dices, Señor, que vengamos a ti con un corazón contrito y humillado, porque tú no lo desechas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque hablas a mi vida primeramente, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sigue siendo con cada una de mis hermanas. Bendícelas, Señor. Si todavía hay algo en sus corazones, Señor, tú estás todavía presto para perdonarnos, para escucharnos, Señor. Gracias, Señor. No nos deseches, Señor, como lo hiciste con Saúl, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y a ser obedientes, Señor, y seguir tu camino, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanas, hoy vamos a escuchar una alabanza. Dejando mi pasado ahí en la cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una
siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto?
Bueno, hermanas, que Dios las bendiga. Las esperamos dentro de 8 días y reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo. Dios las bendiga.